Mañana en Cooperativa, el 12 de julio, Pablo Neruda habría cumplido 113 años. A propósito de este nuevo aniversario, ¿verdad?, del nacimiento del gran poeta chileno, se lanzó, digamos, ya se puso a la venta Confieso que he vivido, las memorias, pero con una edición ampliada, es decir, se incorporaron textos que se fueron encontrando. El editor es Darío Oces, que está acá con nosotros. ¿Cómo te va, Darío? Muy Bien. buenas tardes. Buenas tardes ya, sí. Buenas tardes. Oye, Darío, ¿por qué la idea de incluir estos nuevos textos? ¿Qué más podemos saber? ¿En qué más nos puede aportar esta figura tan archiconocida, al menos la impresión que uno tiene, que es Pablo Neruda? A ver, la historia es la siguiente. Revisando los archivos de la Fundación, encontramos unos textos en que Neruda habla sobre la homosexualidad de su gran amigo, el poeta granadino Federico García Lorca. Este tema nunca lo había tocado antes. Son textos del año 72-73, en que había mucho más homofobia y mucho más intolerancia, claro, y mucho más prejuicio que los que hay ahora. Hay que ponerse en ese plano. Había una nota de Matilde que decía, Pablo tenía una gran duda, si incluir o no este texto en su memoria, si estaba suficientemente maduro el ambiente cultural como para admitir la homosexualidad de Federico García Lorca sin menoscabar su prestigio. Le preocupaba además que una de las causas que se digamos, manejaron en el franquismo para justificar el asesinato de García Lorca, que no tiene ninguna justificación, fue su homosexualidad. Que había sido ¿Qué dice Neruda de eso? Bueno, Neruda dice que Federico García Lorca era un hombre feliz, que irradiaba vida, que irradiaba vitalidad, ¿eh? Y que la homosexualidad él no se dio cuenta durante mucho tiempo, ¿eh? Y que no era un problema para él ni para nadie de su entorno. De repente se dio cuenta que tenía un amor. Este texto se llama El último amor del poeta Federico, que era un muchacho del pueblo, claro, que se llama Rafael Rodríguez Rapún. Federico García Lorca lo llamaba el 3R, Rafael Rodríguez Rapún. Y le llamaba la atención a Neruda la atmósfera de represión sexual que había en España, incluso antes de Franco, ¿no? Y que estos chicos que eran amigos de Rafael y cercanos a García Lorca, no hubieran conocido nunca mujer. Y él los llevó a un prostíbulo, ¿no? Y después se dio cuenta que eso había sido una falta de delicadeza para su amigo, pero no sabía. Neruda los invitó a un prostíbulo, como un papá dice que lleva a sus hijos a iniciarlos sexualmente, a un prostíbulo que estaba cerca de una cervecería donde se juntaban a tomar. Ahora, de todas maneras, el hecho de llevar a unos amigos a un prostíbulo como un papá que inician sexualmente a sus hijos, dice mucho también, sí, de la personalidad de Neruda. O sea, sí, él creía que eso era como... Claro. Como que estaba bien. Él no se explicaba por qué estos muchachos no habían conocido, sí, mujer. Él decía, yo desde muy joven anduve entre cuerpos y camas de mujeres. Pero bueno, Matilde decía, finalmente yo decidí que este texto no se pusiera y lo dejo aquí. Lo dejo, ¿Cómo es posible, Darío, tú eres director de la biblioteca de la, ¿sí?, Fundación Pablo Neruda, que hayan pasado tantos años sin que ustedes hubieran revisado o encontrado estos textos? No, es que fue un trabajo de años esto, porque se encuentra este texto y empezamos a revisar otros que habíamos encontrado antes, incluso muchos textos autobiográficos, pero que pudieran calzar en las memorias. O sea, quedaron muchos fuera. ¿Hay algo que a ti, que eres un especialista recontra conocedor de la vida de Neruda, en estos escritos te haya sorprendido, hayas descubierto una faceta, una beta que nunca te habrías imaginado de Neruda? Bueno, este texto sobre García Lorca, por ejemplo, me sorprende. Me sorprende un texto sobre el exterminio de los pueblos originarios del extremo sur de Chile. A ver, interesante eso porque es muy actual. Claro. Neruda siempre se había referido al paisaje del sur, se titula este texto, El paisaje del sur. Desde el primer texto que abre las memorias, Confieso que he vivido, es sobre el bosque nativo chileno, sí, porque dice que de ahí sale la poesía de él. Ahí se forma esta poesía hecha de una
de materia que se pudre como el bosque y de ahí se sale nuevamente la vida, pero nunca se había referido al aspecto político y social, por lo menos en las memorias no estaba eso, de este paisaje del sur. ¿Y qué dice? Bueno, cuenta el aspecto político social. Cuenta este exterminio de los pueblos de los Patagones, Alacalufes, cuando entran las grandes empresas ovejeras. Y en ese momento el indígena empieza a ser un factor que molesta al desarrollo de esta empresa. Eso no lo dice Neruda, pero nosotros sabemos por otras fuentes que es porque ellos eran cazadores de guanacos. Cuando llegan las ovejas, el guanaco es excluido de este paisaje. Y como ellos pensaban que los animales estaban ahí, habían puesto los dioses para cazarlos, ellos empiezan a cazar ovejas. Uh-huh. Y este problema que causan a las grandes empresas ovejeras lo resuelven los ganaderos exterminando a la... Entonces termina diciendo, ahora solo quedan 4 patagones o alacalufes, pero hay 1 millón de ovejas en el extremo sur de Chile. A mí me sorprendió, hace mención de un libro que se expurgaron, se compraban muchas ediciones para destruirla, según dice Neruda, que se llama La Patagonia Trágica, de José María Barrero, que fue un defensor de los indígenas. Estamos conversando con Darío Oces, que es el director de la biblioteca de la Fundación Pablo Neruda, el editor de este libro que se llama Neruda, confieso que he vivido, pero una edición ampliada. Ahora, les voy a decir también a nuestras auditores, si quieren preguntar algo, conversar, opinar sobre Pablo Neruda, nuestro hashtag Cooperativa Conversa está abierto para ustedes, por supuesto, y los leemos. ¿Descubriste tal vez, Darío, un Neruda más social, más político, menos esa figura un poco la caricatura del bon vivant que no, mujeriego? pero eso ya está en las memorias, se amplía eso. Hay un texto, pero se refuerza tal vez. Claro, se refuerza. Hay un texto sobre el gran adversario político de Neruda, que es González Videla, al que él lo pinta como un arribista, como un oportunista. Hay otro texto sobre el gran adversario literario de Neruda, que fue Pablo de Roca, que él lo menciona, nunca lo menciona por el nombre, dice Perico de Palotes, le pone. Había un texto anterior sobre él que era un retrato, pero aquí como que cuenta una historia, en que este personaje, cuando él era muy joven, trata de captarlo para su familia, trata de que se case con una hija de los... trata de que Neruda se convierta en parte del núcleo, del grupo que tenía Pablo de Roca, y lo deja es bastante dura. Sí, se confirma, claro, esa rivalidad, esa... Claro, cuenta una escena en que él llega con Rubén Azócar, gran amigo de Neruda, que era un joven, a Temuco, al sur, y los acogen en la casa de él, y de repente de Roca le da frío, le quita una chaqueta de tweed y se va y deja ahí a Rubén Azócar muerto de frío. Claro, pero y hay textos que completan historias que estaban en las memorias también, ¿no? Bueno, y en el libro también aparecen estos escritos, fotografías de los escritos, de las que tomaban de notas, los apuntes de Neruda, apuntes claro, de Neruda. Claro. Ahora, ¿tú crees que todavía falta, o sea, qué es lo que viene a aportar conocer más de la vida de Neruda para Chile y, bueno, para la literatura en general? Bueno, yo creo, como te decía, se profundizan algunos temas que son... pero ¿en qué aportan a, digamos, la valoración o, digamos, hacerle justicia al talento, o no sé, en conocer más al personaje? ¿Qué? Bueno, mira, hay hacer justicia solamente. Pero es que justicia no necesita. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber que hacer justicia con Neruda si es un personaje conocido a través de las biografías de su... Lo interesante es que esta autobiografía, como te dije, se enriquece con textos en que
Por ejemplo, una cosa fundamental para Neruda es el mundo de su infancia. Y aquí hay un texto que encontramos en que Neruda vuelve a este mundo, al sur, a Temuco, y lo encuentra completamente cambiado. Ya no queda nada de lo que él conoció, salvo un vestigio que es un caballo, que a él lo admiraba mucho. Le llamaba la atención cuando era niño, cuando era un colegial, pasaba por una talabartería donde estaba este caballo como un anuncio, y le acariciaba los belfos. Ese tipo de cosas es un Neruda tremendamente sensible, que nunca deja de estar conectado con su infancia. Darío, este álbum fotográfico que tenemos al final también es bien interesante. Sí. Aquí se lo ve, por ejemplo, en una fotografía junto a Salvador Allende. También está esto que, ¿cómo se dice? Esto donde aparece como senador de la República. Sí, aparece en la clandestinidad cuando estaba prófugo, lo que da cuenta de un político que fue consecuente y que no... Ahí está con Pablo Picasso. Todo eso da cuenta, mira, de que las memorias de Neruda son las memorias de un hombre que fue un testigo privilegiado de la cultura y de la política del siglo XX, no solo chilena e hispanoamericana, sino mundial. Él conoció de cerca figuras gigantescas como Pablo Picasso, como los muralistas mexicanos, por ejemplo. Trajo a Siqueiros a Chile, por ejemplo. Oye, Darío, para terminar, ¿tú crees que la película Neruda puede haber aportado a eso o no? Yo creo que la película de Neruda lo que aporta es a todas las creaciones en que Neruda aparece como un personaje de ficción. Ahí aparece Neruda como un personaje de ficción. Esa película no es documental, se basa en una historia real, ¿no? Pero yo creo que es mucho más borgiana que nerudiana, porque hay una historia de un policía que va siendo construido por el perseguido. Termina en la nieve. En esa época no había nieve, por eso pudieron cruzar la cordillera. Si a esa altura donde estaba Neruda había nieve, más arriba era imposible pasar. Pero es ficción, no es documento. Pero no se te apretó la guata cuando la viste. No, porque la vi como una ficción, como una novela de ficción. Hay muchas ficciones sobre Neruda. Mira, nos escribe Arturo Moraga y dice: ¿cómo afrontar la creciente idea de un Neruda que se beneficia de las mujeres, como quien usa rudimentariamente algo? No, pero Neruda, o sea, ¿por qué se beneficia de las mujeres? El beneficio que obtiene todo hombre de una mujer es el cariño, el amor, ese beneficio tuvo. Y como padre que abandonó a su hija enferma, a propósito de Malva Marina, que ustedes dicen que no alcanzó a escribir sobre ella, por eso es posible que no haya alcanzado, porque no alcanzó a terminar las memorias, Neruda. Ahora, eso es una... A ver, nunca abandona a su hija. Neruda hace lo que hacen, o sea, la pareja Neruda, Maruca Genar, que era la madre de esta niña, hicieron lo que hacen el 90% de las parejas en esa época, sobre todo cuando se separaban, que la mujer se hacía cargo de la hija y Neruda mandaba el dinero. Él la fue a ver mientras pudo, hasta el año 39 la fue a ver a Holanda, y después hay que pensar que estalló la guerra, que toda Europa quedó ocupada por los nazis, y Neruda era un reconocido antifascista, así que si lo hubiera ido a ver, hubiera terminado en un campo de concentración o en un horno crematorio. Así es. Bueno, Darío es el editor de esta Confieso que he vivido, las memorias de Pablo Neruda. Entonces, para tal vez las generaciones más jóvenes que no han tenido la oportunidad antes de leer la primera edición, y para todos aquellos que quieren saber un poco más entonces de Pablo Neruda, la profundización de sus pensamientos y algunas historias nuevas como las que ha relatado Darío Oces. Esto es Editorial 6 Barral y está a la venta, por supuesto, ya, ¿no? Así que muchísimas gracias, Darío, por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Chau, chau.